Aleluya, muchas bendiciones en esta preciosa mañana a todo hombre, toda mujer que se conecta temprano en la mañana. Hablamos milagros, hablamos señales, prodigios y maravillas, hablamos protección divina sobre toda iglesia, sobre todo.
Aleluya, qué bueno Dios, muchas bendiciones, buenos días en el nombre de Jesús de Nazaret, a todo este pueblo lindo y precioso que se conecta mañana tras mañana a esta cita divina. Querido Dios, muchas bendiciones a todos. Amén. Por favor, envíe este link a alguien. Amén. Siga conectándose. Amén. Conecte a alguien necesita una palabra. Damos gracias al Eterno. Amén. Y gracias al Padre por esta enseñanza que se está dando, esta impartición que se está dando. Dejé una tarea allí, muy poquito la han hecho, ¿cierto? Creo que 4 personas la han hecho, han mandado respuestas de lo que se enseñó acerca de la murmuración, ¿cierto? Es muy importante que usted aprenda esto y estable el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de esto? Porque haciendo esto se activa sabiduría, haciendo esto se activa conocimiento, haciendo esto usted puede también ayudarle a alguien. Amén. A que esa persona no caiga en semejante ejemplo. Hay todavía muchas cosas que enseñar. Vamos a seguir con esta temática para que usted adquiera conocimiento de acuerdo a la Escritura, revelación, porque cuando usted aprenda la palabra, es como ciertos códigos que se activan en usted para que usted no caiga en esa situación, en ese punto. Entonces, es muy importante lo que la palabra enseña, y cuando usted escudriña esto muy profundamente, se da cuenta que incluso el hecho de que usted y yo se aparte, nos apartemos de la murmuración, eso puede salvar tu vida. ¿Ven? Eso dice la Escritura. Por eso es muy importante conocer la palabra. Y hay veces la palabra es un poquito fuerte, ¿cierto? Un poquito, pero es bueno que el Padre nos enseñe, porque de esta manera yo no caigo en esas situaciones. Y vuelvo y repito, cuando usted aprende bien la lección, por eso le estoy colocando una tarita, no es una cosa del otro mundo, simplemente algún cuestionario, vamos a ver si por aquí lo tenemos. Incluso lo puse en un mensaje fijo ahí en el grupo de la iglesia, para que todas las personas tengan la oportunidad de entrar allí y poderlo desarrollar, ¿ok? Vamos a ponerlo volverlo a repetir esto para que usted vuelva y lo haga la tarea. Le aseguro que va a aprender muchísimo. Si usted hace la tarea, usted va a aprender muchísimo. Entonces son preguntas muy simples. Amén. Preguntas que le enseñamos. ¿Qué es murmuración? Cite textos bíblicos que sostengan esa definición. ¿Qué activa el pecado de murmuración en nosotros y en el pueblo? Amén. ¿Qué activa esto de acuerdo a lo que enseñamos? Usted puede inventar cantidad de cosas, usted puede ir a Google, pero lo que enseñamos, amén. Un maestro, cuando usted va a la escuela, el maestro te va a calificar de acuerdo a lo que él dio la clase, ¿no? Entonces, también explique en qué consiste el juicio sobre la serpiente, qué fue lo que más impactó de esta serie de enseñanzas en usted, y cómo aplicar esta administración a su vida personal y en beneficio de otros. Y regularmente, ¿qué sucede cuando viene un crecimiento en una congregación? ¿No? Ahí está, ahí lo enseñamos, amén. Así que le dimos al pueblo para que el pueblo trate de hacer la tarea, y le aseguro que haciendo la tarea va a aprender mucho más. ¿Vale? He ido despacio, he tratado de ir paso a paso, he tratado de hacer, vamos a ver si lo puedo colocárselo allí a ver, de yo chequeo si lo puedo colocar ahí para que usted lo copie y usted lo pueda desarrollar, usted lo puede hacer, y también esto le aseguro que usted va a aprender mucho con todo esto, y usted también va a poder ayudar a mucha gente. Amén. Damos gracias al Padre también. ¿Por qué? Porque ayer hubo mucha lluvia en esta área. Dios mío, ayer había pronosticado una tempestad, una tormenta, y muchas veces mire lo que está sucediendo, que muchas veces viene la tormenta, usted puede mirar a través de su teléfono que se pronostica una tormenta y se ora y no cae, pero muchas personas como que se quedan como incrédulos, ¿cierto? Bueno, me están anunciando tanto y tanto no viene, y ayer lamentablemente llovió mucho de un momento a otro, fue una cosa muy relámpago, creo que en medio de una hora hubo lluvia intensa, donde muchos lugares
Muchas calles se convirtieron en un río, literalmente. Te puede ver a través de las noticias, pero todo eso Dios nos guardó. Muy fuerte lo que pasó ayer. Así que hay que estar orando, sobre todo aquí en la ciudad, este territorio de New Jersey. Esto fue muy fuerte, amén, lo que sucedió. Fue literalmente, usted puede ver las fotos que están mandando por las redes, literalmente carros casi prácticamente eh, sumergidos en agua. Y en medio de todo esto, el Padre nos ha ayudado, el Padre nos ha sostenido con su mano protectora. Así que hay que darle gracias al Padre y por eso se tiene que orar, se debe orar para que Dios intervenga sobrenaturalmente y Dios nos ayude, nos guarde en cuanto a toda tormenta e inundaciones repentinas. Esta palabrita de inundaciones repentinas, yo creo que hace como un par de años atrás yo la vi en mi teléfono y me di cuenta del peligro que hay en esto, una inundación. Así, la palabra misma lo dice, inundaciones repentinas, de un momento a otro. Amén. Lo que son las aguas, los estanques, es cierto, las alcantarillas, parece que se rebosa y en vez de salir el agua la devuelve y las calles se saturan y son prácticamente ríos. Son demasiado peligrosos porque cogen una corriente muy fuerte y hay que estar muy consciente de todo eso, muy pendiente para que el Padre nos cuida, el Padre nos ayude, el Padre nos guarde en medio de todo eso. Así que hay que estar muy pendiente y orar, Padre, guárdanos y cuida nuestros territorios de toda inundación repentina, guarda y cuida nuestros territorios de todo aquello que está aconteciendo para que seamos guardados por la mano protectora del Altísimo. Amén. Ok, aquí le mandé el cuestionario que le puse a las demás personas. Trate de tomar nota y trate de responderlo. Le aseguro que le va a ayudar muchísimo. Usted va a aprender mucho. ¿Eh? Le invito también para que todo el pueblo, sobre todo este ministerio de Casa del Rey de la Gloria, por favor estén orando. Hay 3 turnos de oración intercesora de lunes a sábado, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche. Mire, si usted no me ora en uno de esos horarios, algo está mal, ¿cierto? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Entre más usted dice no tengo tiempo, usted tiene tiempo para todo menos para el Señor. Dedica un tiempito para orar por la gente, por los hermanos, por la gente que necesita oración y clamor. ¿Sí? 6 de la mañana, usted levántese una horita, invierta en el reino. Media hora de sueño y póngase, báñese bien, se pone de hielos en los ojos y ahí se conecta a orar. No esté debajo de las cobijas allí que usted está medio dormido, no. Literalmente conéctese a orar, a interceder mediodía. Si usted dice, pastor, es que estoy trabajando, bueno, por lo menos usted puede abrir la línea telefónica, estar respaldando a los hermanitos. Y en la noche, separe una noche, amén, para que se la dedique en oración al Señor, junto con los hermanos, aparte de su oración, amén, personal. Amén. Ok, vamos a entrar en materia y vamos a mirar cómo traemos el día de hoy. Y seguimos con este tema de la murmuración, que es muy interesante, muy fuerte, porque habla literalmente lo más impresionante que a mí me causó a mí impresión, que me activó ciertas cosas, es que la murmuración, la terminología, la definición bíblica de la murmuración es detenerse. ¡Pum! O sea, ¿qué quiere decir? Que la murmuración te detiene, te paraliza todas las cosas. Entonces, muy importante esto para que la gente camine en esta dimensión del poder de Dios y el poder de la gracia, para que nada de eso ocurra en tu vida. Amén. Quiero que aprenda, si usted aprende esto, mire, usted ya tiene todo resuelto. La murmuración detiene todo, me detiene espiritualmente, detiene mis bendiciones, me detiene. Y aparte de eso, vamos a mirar aquí lo que dice la Escritura para que usted, cuando usted mira esto, usted va a entrar en una revelación más profunda y dice, wow, esto es fuerte, esto no es cualquier cosa. Y cuando se enseña algunas cosas de esta, la gente automáticamente dice, oh, me está enseñando, eso está pasando allí. Bueno, en toda parte, incluyendo a usted, a mí. Si usted no se pone las pilas, va a caer en murmuración. Quiera o no quiera, personas caen en murmuración. Todo el mundo está expuesto a esto. No es simplemente Periquito y el otro no. Todo el mundo está expuesto al espíritu de murmuración. Todo el mundo está expuesto a este espíritu de murmuración. Por esa razón, uno tiene que estar alerta, ¿amén? Alerta para no caer en semejante ejemplo de desobediencia, sino que ser fieles al Señor y caminar de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la revelación,
y nosotros caminar en una dimensión de gloria mayor. ¿Ven? Un ejemplo, alguien que empezó a diezmar y ofrendar. De un momento algo aconteció, murmuró y dejó de hacerlo. Eso le está en bloqueo. ¿Ven? Incluso estamos enseñando, el domingo estuvimos enseñando acerca de la fe, y la fe tiene que ver mucho también con murmuración. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la Escritura habla que mucha gente va a apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a apartar de la fe. ¿Ven? Y usted sin darse cuenta, usted y yo, de una u otra manera nos hemos descuidado, hemos aflojado. Gente que estaba antes muy comprometida con el Señor, se congregaban, diezmaban, oraban, de un momento empieza a aflojar. ¿Eso qué quiere decir? Que usted paulatinamente se ha ido poco a poco desconectando de lo que es la fe en la palabra. ¿Amén? Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 16. Amén. Vamos a mirar qué dice 1 Corintios 16. Mire qué dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Y está hablando, vamos a mirar nuevamente al leer todo para que usted se acuerde de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, porque no quiero, hermano, 1 Corintios 10:1 en adelante, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire qué dimensión tan fuerte. ¿Eh? Fueron bautizados. Amén. Dios literalmente en un día bautizó a toda esta gente. ¿Para qué? Para que entrara en un pacto. Amén. Un testimonio claro que esta gente iba a ser diferente. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. La roca era Cristo. Mire que esa roca espiritual lo seguía. La roca era, ¿se acuerda la roca que Moisés le golpeó en vez de hablarle? Se da cuenta que está hablando de Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es fuerte. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ve? Mire lo que hace la murmuración. Mire lo que hace la murmuración. Mire lo que hace la murmuración. Usted se da cuenta que el pueblo de Israel murmuraba, no oraba, ellos murmuraban. ¿Ven? Entonces allí dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Habla, o sea, pone la S, no ejemplos, sino ejemplos. O sea, fue más de una situación que aconteció, que está escrito allí para que para nosotros, para nuestro beneficio. Vuelvo y repito, versículo 5, de los cuales más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ven? Ahí está la escritura, usted lo puede ver, Números 14, 29, 30, cuando se acuerda cuando las serpientes ardientes, porque el pueblo murmuró, dice que venían serpientes ardientes, los mordían y la gente moría. Por eso el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce, pero cuando la serpiente les mordía a todo aquel que murmuraba. Mire lo que dice. Pero ¿qué sucedió? Dios siempre trae redención, perdón. ¿Qué sucedió? Dice, Dios le dio el mandamiento. Todo aquel que es mordido por la serpiente. ¿Por qué lo mordía la serpiente? Porque entra en el pecado de la murmuración. Un segundo. Perdón. Entonces, mire, toda persona que murmuraba, ¡pum!, la serpiente lo mordía. En este caso usted puede ver que a Aarón y a María no lo mordió la serpiente porque ellos aprendieron la lección. ¿Ven? Entonces, toda persona que murmuraba, la serpiente los mordía. El Señor les decía, ok, cuando la serpiente los muera antes de perecer, ahí, mire la serpiente de bronce que dice que Moisés la tenía en alto, bien alto, que la gente cuando miraba esa serpiente en esa cruz envuelta allí, bien arriba, bien alto, dice que la gente era libre. ¿Amén? Esto es interesantísimo esto. ¿Amén? Y usted puede ver el juicio que Dios derramó sobre la serpiente cuando dice la palabra que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, mira el objetivo. ¿Por qué fue levantada la serpiente de bronce? Porque la gente murmuraba, pecaba y la serpiente les mordía, se activaba. ¿Se da cuenta que mientras el pueblo no murmuraba o no hacía las cosas indebidas, las serpientes voladoras o feroces no los tocaba? Ahora automáticamente murmuraban, ¡pum! Pero vino provisión. Todo aquel que es mordido por una serpiente, miren, amén, la serpiente de bronce, y automáticamente son sanos. Ahora dice allí,
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. 1 Corintios capítulo 10. Muchas bendiciones a todos aquellos que se están conectando. Amén. Mira lo que dice, mira lo que dice. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Está hablando de muchas situaciones que pasaron allí. Sobre todo está dando el ejemplo cuando el pueblo estuvo 40 años en el desierto, dando vueltas. Ahí fueron probados. Amén. Muchas cosas ellos hicieron. Incluso la escritura dice que Dios estuvo enojado con ellos. Amén. Durante ese tiempo el Señor estuvo disgustado con ellos. ¿Por qué? Porque algo que disgusta a Dios cuando la gente opera en incredulidad, en todo esto, ¿amén? Porque se dejaron contaminar por el enemigo. Amén. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mire, ¿amén? Esto sucedió ¿para quién? Para nosotros, para nosotros. Por eso cuando usted lea la escritura, esto no es un cuento. Léalo de tal manera que eso te hable a ti. O sea, esto es ejemplo para mí, no para el vecino, no para el amigo, no, ese es un ejemplo para mí. Mira lo que acontece cuando yo rompo cierto principio. Entonces uno tiene que aprender, eso activa en ti, en mí, el temor del Señor. Entonces todas esas cosas sucedieron para nosotros, para ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire lo que dice el versículo 7, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa palabra jugar, no jugar a la lleva, no jugar Nintendo, no, se levantaron literalmente a fallar al Señor. Amén. Y se levantaron literalmente a ofrendar, a ofrecer cosas en contra de Dios. Amén. Se levantaron, incluso hicieron, según lo que dice la Escritura, el estudio más profundo que se levantaron. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba ya en el Sinaí, recibiendo los mandamientos del Señor 40 días y 40 noches? Mientras Moisés estaba allí, el pueblo dice que levantaron un ídolo de oro, un Baal, un becerro de oro, lo adoraron, y aparte de eso, según lo que dice la Escritura, ahí se estaban haciendo orgías en adoración a ese ídolo. Recuerda cuando Moisés y su hijo espiritual bajaban, Josué, iban bajando, dice que la mitad de la montaña, cuando iban bajando, dice que oyeron música en el campamento. Entonces Josué dijo, wow, que el pueblo se está alegrando. Y Moisés dijo, no, ese no es ruido de alegría ni de victoria, ese ruido es diferente. Él discernió que lo que estaba pasando en el campamento era algo que a Dios no le agradaba. Entonces dice allí, vuelvo y repito, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos. Miren el castigo de Dios, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos la tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta? Por las serpientes. ¿Se da cuenta? Lo que leímos a nosotros en el libro de Números, que ellos murmuraron y las serpientes se levantaban. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Ven? Esto es muy fuerte, muy violento, te pone a pensar muchísimo, porque mire todo lo que activa la murmuración, todo lo que activa la murmuración. ¿Amén? Todo lo que es, vamos a leer allí para que usted se dé cuenta en números 16, 41, 49. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de esa congregación, que los voy a fumigar. Y entonces fue cuando Moisés, no. Es más, raye de raye mi nombre del libro, pero no toques. Mira lo que hace la intercesión de un hombre de Dios. Le está diciendo, ellos están murmurando en contra de mí, el Señor venía a fumigarlos. Ahí lo dice, y Moisés se levanta y intercedió por ellos. ¿Se da cuenta? Entonces mire todo lo que la palabra nos enseña en cuanto a la murmuración. Amén.
Entonces, esto, vuelvo y repito, esto no es un mensaje de condenación. Mucha gente cuando usted enseña eso, ay, pastora, no, naturalmente sí, te hace pensar muchísimo y activa en ti y en mí lo que se llama el temor de Dios. ¿Ve? Entonces ya usted con este conocimiento, algo que uno aprende, un ejemplo, cuando a ti te enseñan algo según la escritura o Dios te habla, son cosas que te marcan a ti y te hacen, y te colocan regulaciones. Haga de cuenta cuando usted le da una licencia, antes de dar la licencia a conducir, a usted le tiene que presentar varios exámenes, el mensaje, perdón, el test escrito y el test práctico, ¿cierto? Para que usted aprenda y no va a meter la pata ya cuando vaya a manejar. Entonces usted sabe, usted estudia el libro, ¿cierto? Para que lo estudie. Amén. Ya usted sabe que ya conoce ciertas leyes de tránsito. ¿Amén? Y cada estado maneja una ley diferente. ¿Para qué usted hace eso? Para no cometer una falta. Entonces, igualmente la palabra, cuando usted lee la escritura es el manual de Dios de conducta para que usted sepa qué es lo malo, qué es lo bueno. Y no son regulaciones religiosas impuestas por el hombre, son cosas que el Padre, mire, la iglesia está de tantas cosas, y condena aquí, condena allá, se llama murmuración. La condenación, cuando yo condeno a un hermano, estoy murmurando en contra del hermano. Ahora, si yo veo una situación en un hermano, un hijo, yo necesito edificarlo, yo necesito levantarlo, yo necesito, amén, decirle, hijo, mire, o hermano, como usted quiere llamar, eso no está correcto. Si yo murmuro en contra de él, en contra de ella, en contra del pastor, en contra del hermano, en contra del vecino, en contra, incluso esta mañana está enseñando en tiempo de oración intercesora, está diciendo al pueblo, la palabra del Señor dice la Escritura, levantando manos, el apóstol Pablo dice, levantando manos santas sin ir y sin contienda, le está hablando a la iglesia, amén, y habla y lo conecta con la oración por los gobernantes. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros hoy día hablan en contra de las autoridades? Y es real, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero eso no me da a mí la licencia de murmurar. ¿Qué yo hago o qué beneficio yo activo cuando yo murmuro en contra de una autoridad? Ninguno, al contrario, como cristiano, como hombre de Dios, al murmurar en contra de una autoridad, mira, algo que usted debe aprender, la palabra de un cristiano, un hombre o mujer nacido de nuevo, tiene más poder, más fuerza que una persona que no conozca al Señor. Entonces el diablo te hace que tú murmures en contra de un gobierno, no estás, al contrario, estás haciendo daño. Porque eso no trae ningún beneficio. Ahora, escuchen, ahora, yo conozco la escritura, ahora yo oro de acuerdo a la palabra por esa autoridad. ¿Qué dice la escritura? Oren por las autoridades. Y el apóstol Pablo le está diciendo en ese momento a la iglesia, el gobierno que estaba reinando era el gobierno de Roma, gente malvada, gente que perseguía, Dios mío, los Nerones se levantaron, los César se levantaron a traer, y le dijo, oren por las autoridades, ore por la gente que está en eminencia, ore por ellos. Él está hablando de un gobierno corrupto, gobiernos crueles, gobiernos malvados. Oren, ¿para qué? Para que ustedes vivan quieta y reposadamente sobre la tierra. De hecho, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Dios les dio una ordenanza, le dijo, oren y bendigan esta ciudad, este territorio. Y dice la escritura que ellos, aunque ellos estaban en cautiverio, ellos fueron prósperos y bendecidos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Van a acontecer situaciones, cosas van a suceder, gobiernos malos se van a levantar, pero a mí Dios no me da licencia para maldecirlos. ¿Se da cuenta? Al yo hacer esto, estoy murmurando, no estoy hablando proféticamente, no estoy hablando, o sea, estoy trayendo una dimensión de gloria. Y recuerde, mire lo que hace la oración correcta. ¿Se acuerda la conversión de Saulo de Tarso? ¿Se acuerda? Saulo de Tarso tenía cartas amenazantes, él venía y perseguía a la gente, sacaba de casa en casa y la llevaba a matar. Ahora, mira la manifestación. Recuerda que él fue testigo de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Las ropas o los mantos de este hombre de Dios fueron puestos sobre a los pies de este hombre, se llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerda? O sea, literalmente en una dimensión profética está diciendo la unción o llamamiento que estaba en Esteban ahora cae sobre ti. Se da cuenta que después de eso él tuvo una experiencia sobrenatural donde la gloria del Señor lo tumbó del caballo y quedó ciego, y él fue a un lugar, estuvo 3 días, todo el mundo conoce, 3 días ayunando, y Dios dice que había un discípulo que estaba orando y Dios le habló en visión a este discípulo y le dijo, ve a tal ciudad, le dio la dirección, le puso el GPS, amén, y dijo, ve
ay, predícale a este hombre. ¿Cómo se llama? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Señor, tú estás loco, este hombre persíguele y me va a matar. Ve y predícale, porque instrumento de gloria me es este. Este hombre entenderá, me será instrumento. Y este hombre, Ananías, creo que llama Ananías, que llama este discípulo, amén, él fue, amén, y le predicó a este hombre que era sanguinario. ¿Se da cuenta? Ahora, hay una cosa que uno tiene que entender esto desde romper literalmente esa mentalidad religiosa, ¿cierto? Y de temor. Amén. Si usted puede ver, este hombre Ananías podía murmurar de este Saulo de Tarso, pero Dios le dijo, ve y predícale. ¿Se da cuenta? Obedeció. Igualmente cuando Dios le habló a Pedro, ¿se da cuenta? Cuando él fue a predicar a la casa de Cornelio, Dios tuvo que trabajar con la mentalidad de Pedro porque no era lícito que el evangelio fuera predicado a los gentiles de acuerdo a ellos. No, esto está loco. Dios le dijo, no, no, vamos a romper esto. El evangelio, y delante de él fue y predicó la palabra. No solamente predicó la palabra, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro, wow, a los gentiles también ha llegado esto. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que es, ¿por qué murmuramos nosotros? Porque no tenemos conceptos claros. ¿Se da cuenta? Porque entramos en lo misma que entró el enemigo. ¿Sabe qué hizo Satanás? Satanás murmuró en contra de Dios. ¿Cómo murmuró? En su corazón empezó a tener una inconformidad. Por eso está escrito aquí, dice el Señor. Dice el Señor aquí, no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Eso lo explicamos ya. Mire lo que activó la serpiente. La murmuración activó esas serpientes y por esa razón Dios le dijo a Moisés, levanta esa serpiente de bronce. Cuando una serpiente de esas muerde, que los mordía, moría. Hubo una mortandad ese día. Dios va a traer redención cuando alguien lo pique a esa serpiente. ¿Por qué lo picaba la serpiente? Porque murmuraban. O sea, la gente activaba a la serpiente al murmurar. O sea, parece que las serpientes le han puesto un código. Todo que el murmure, ¡pum!, pícalo. Pero ¿qué sucede? Esta gente era picada por la serpiente, mordida por la serpiente, como si quiera decir, y automáticamente la escritura dice que cuando la gente miraba a la serpiente, Dios les liberaba y les sanaba. ¿No? Entonces está diciendo, no tentan al Señor y parecieron por la serpiente, ni murmuréis, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, la murmuración activa el destructor. Bueno, la murmuración activa ¿quién es el que viene a destruir? Satanás. Viene a matar, robar, destruir. Entonces, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Mire, la palabra lo dice. Usted puede oír a personas que en un momento, estoy firme, aleluya. Y son las personas que más murmuran. ¿Ven? Son las personas que no conocen y no tienen temor de sí, y murmuran de todo el mundo, habla mal de todo. Murmurar es hablar mal de alguien, esa persona no está presente. Amén. Pues por eso el hombre y la mujer de fe, de acuerdo a la escritura, se ve a alguien que peca, a alguien que falla. Dice la escritura, ve, habla con ese hermanito, habla con esa hermanita. Amén. Si tú lo haces volver a ese hermanito, esa hermanita, ese hombre, amén, al camino de la verdad, dice que has cubierto multitud de pecados. Ahora mire, ¿qué sucede cuando un líder peca? ¿Qué sucede cuando un hombre de Dios peca? ¿Qué sucede con Usted puede ver varios ejemplos en la escritura, vamos a rápidamente, o sea, no puedo entrar en detalles por el tiempo, pero quiero que usted medite un poquito en esto. Un ejemplo, ¿se acuerdan cuando David pecó? ¿Se acuerda cuando David pecó? Dice la escritura que David, el tiempo de guerra, o sea, había un tiempo de guerra donde los reyes salían a la guerra. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo David? Se quedó, se iba durmiendo. Por eso aquí una enseñanza muy interesante. Cuando es un tiempo de orar, la gente cuando no ora están impuestos a entrar en tentación. Cuando el pueblo se está moviendo ciertas cosas y usted queda ya apachurrado sin hacer nada, usted está expuesto a ser tentado. Entonces, ¿qué sucede? Mientras todo el mundo estaba en la guerra, David se quedó y de un momento se levanta temprano en la mañana o tarde, como sea, se cogió la noche, abre las ventanas, abre el Windows, amén, abre el Facebook. Dice que allí está viendo una mujer desnuda que se está bañando. ¿Por qué esa mujer se está bañando desnuda?
porque esa mujer sabía que todos los varones estaban fuera de la ciudad. Ella tenía parece que ahí no habían baños, la mujer se estaba bañando en el patio, y dijo, vamos a aprovechar que esta gente se fue, vamos a bañar. ¿Y qué sucede? Este hombre, mucha gente dice, ¿por qué la mujer se está bañando? Bueno, la mujer estaba en su tiempo, el que estaba fuera de tiempo era David. Entonces, ¿qué sucede? David pecó, se enamoró de esta mujer y dice que con la espada de los filisteos mandó a matar al esposo de esa mujer y se quedó con la mujer y la mujer quedó embarazada. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda de eso, cierto? ¿Qué sucede? Dice la escritura que David siguió viviendo, era un ungido, siguió siendo rey, pero estaba pecando. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiso llamarlo a cuenta. ¿Qué hizo? Dios mandó un profeta. Amén. Dios mandó un profeta, el profeta Natán. ¿Se da cuenta? Entonces, usted conoce la historia. Dios le manda el profeta y dice, ve y cuéntale esta parábola. Dice David, viejo, aquí, y según la escritura dice que David y Jonathan, perdón, David y Natán eran muy amigos y cada uno respetaba su asignación. Eran amigos, pero el rey David era el rey y este profeta era el profeta. Amén. Aunque eran amigos, se respetaban en su dimensión de ministración y dones proféticos. El rey es mi amigo, para hay cierto respeto. Él es profeta y David también tenía cierto respeto y lo escuchaba. Él respetaba. David era alguien que respetaba muy fuertemente los dones que Dios ha puesto y gente que le venía a ayudar, consejeros. Y también a David lo respetaban su gente. Los valientes de David respetaban a David por su asignación. ¿Qué sucedió? Amén. Natán viene con respeto. Amén. Natán no viene a faltar respeto. Recuerde que una de las cosas que uno hace, lamentablemente cae en ese juego, es que la gente murmura. Este pecó, este rey pecó. Ah, ese pastor, mire. Y la gente empieza a murmurar, empieza a hablar. ¿Se da cuenta el pecado que cometió el nieto de Noé? Cuando vieron su desnudez, ¿se cuenta? Hay cosas muy profundas que hablan allí de palabras tan fuertes porque ahí se inició un pecado que hasta el día de hoy está gobernando el mundo entero, de ese hecho, de ese respeto que los nietos de Noé tuvieron con él. Ellos descubrieron su desnudez. Amén. Según la escritura, lo que dice que sus nietos abusaron sexualmente de su abuelo. Ahí se activó el pecado de homosexualismo muy fuerte. De hecho, de esta generación salió la ciudad de Sodoma y Gomorra, que el día de hoy usted conoce. ¿Se da cuenta? Entonces se soltó un pecado, se soltó una maldición, y mire por qué. Y ellos, en vez de guardar, ellos salieron a murmurar lo que habían hecho en secreto. Y mucha gente hace lo que hace y luego van y cuentan a Raimundo y todo el mundo. ¿Qué hizo su hijo? Dice su hijo que él cuando entró no quiso ver a su papá desnudo. Su papá estaba borracho. ¿Amén? Recuerda que había construido esa arca por 120 años construyendo ese arca y predicando, y de un momento a otro, cuando todo se solucionó, el hombre, sin darse cuenta, empezó a tomar unas uvas, y esas uvas, porque había, según lo que dicen los estudiosos, como había mucha humedad, ¿amén? Entonces, porque el agua el sol calentó y el agua se estaba consumiendo, ¿cierto? Se estaba evaporando. Entonces, en ese vapor, dice que esas uvas se fermentaron, y cuando el hombre se metió sobre esas uvas, el hombre se emborrachó. O sea, él no era un borracho, él simplemente cayó en esa trampa. Sus nietos lo vieron desnudo, y muchos estudios que muy profundamente dicen que lo violaron. Sus nietos. Por eso cuando él se enteró de todo eso, dice que maldijo a sus nietos. En cambio, su hijo dice que cuando lo vio desnudo, dice que él entró de espaldas con una cobija, para que usted me entienda, y dice que se volteó así sin verlo, cubrió su desnudez. ¿Se da cuenta? Los otros murmuraron, divulgaron todo esto. Mira el contexto. Ahora, regresando a Natán y a David. Muy importante. Por eso la escritura dice que nadie, escuchan lo que la palabra enseña, dice que nadie admite una acusación de un hombre, un anciano de Dios. Eso dice la escritura, a no ser por dos o más testigos. Dice, no admitas una condena, no condenes a un anciano. Cuando habla de anciano, no está hablando de un viejito,
Cuando se dice de anciano es una persona madura, una persona, incluso dice que las personas que prediquen la palabra sean puestos por doble honra, sea dada doble honra. Al hombre o mujer que predica la palabra es ungido. Dice, no admitas acusación en contra de un anciano, a no ser por 2 o 3 o más testigos fieles, no mentirosos, fieles, amén, que van a restaurar, no van a condenar y ni van a murmurar. Entonces aquí el punto, amén, para que usted escudriñe un poquito de esto, es el caso de que el amigo de David, el profeta Natán, tenía, yo creo que fue una de sus fuertes asignaciones. Ve y háblale porque mi siervo David pecó. Y él piensa que no ha pasado nada. Ve y dile, ¿se da cuenta? Algo yo aprendí a esto, hay que tener mucho cuidado cuando tú le vas a llamar la atención a un ungido. Tú te das cuenta que ese hombre pecó, esa mujer pecó, con mucho amor, con mucho respeto, usa las mejores palabras, si es que Dios te manda a hacer eso. Si no, cubre la desnudez y ora para que ese hombre se arrepienta, para que ora correctamente, ora de acuerdo a la escritura. No lo maldiga, no diga, Señor, mira, pártale en cuatro, mira lo que está haciendo. Puede ser que usted está practicando algo, llamamos murmuración. Incluso hay gente que Satanás usa como testigos falsos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Natán viene ante David, le cuenta esas parábolas. Mira, rey David, mi amigo, hay un caso de un hombre que un rico, tenía muchas ovejas, y le cuenta, y tenía un vecino que ese vecino tenía una sola ovejita, pero este rico tenía o sea, tenía ovejas por toda parte, era rico, y tenía un vecino que tenía una sola ovejita. Resulta que vinieron gente de visita, donde estaba este hombre rico, y en vez de él tomar de las muchas ovejas que él tenía, él fue y le robó, le quitó la única oveja que tenía ese hombre. David se llenó de ira y dijo, mire lo que dijo, el tal sea digno de muerte. Mire lo que dijo, justicia, el tal sea digna de muerte. Amén. O sea, digo, "Buah". Y entonces lo importante cuando Natán le dice, rey David, mi amigo, viejo, tengo una noticia, el tal eres tú. Y le dijo, porque tú hiciste esto, mandaste a matar Urías Eteo con la espada de los filisteos, tú tomaste a esta mujer indebidamente, y el hijo lamentablemente se soltó una circunstancia, el hijo lamentablemente no podrá vivir, le soltó esto. Mire la dimensión de respeto con que Natán le habló. ¿Me? Mírelo, mire, no murmuró, él no recibió, yo recibo y mandó a mandar todo eso por las redes sociales y mandó con todo el mundo comentar, sí, porque ese hombre, Dios, esa mujer, mire lo que hizo, este hombre tuvo tal cuidado, y tal cuidado, mire, y aparte de eso, mire lo que pasó con David, porque David honraba y respetaba, aunque era su amigo, lo honraba como profeta, lo respetaba como profeta. Las palabras de Natán tenían poder, fuerza, porque aparte David sabía el testimonio del profeta Natán. ¿Se da cuenta? Mira el poder de un testimonio. Mire lo que se menciona en un testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo mundo tiene la capacidad de juzgar a un líder, a un hombre de Dios, a un hombre ungido, a una mujer ungida. Hay tantos ejemplos en la escritura que habla acerca de todo esto, a ti, eso se llama entrar en una dimensión de temor de Dios. Hoy no, hoy día todo el mundo se olvida, mire, que esto que está escrito, no solamente el hecho que lo que sucedió en el pueblo y cuando estaba el desierto 40 años, sino que aparte todo lo que está escrito en la palabra es ejemplo para quién, para nosotros. Escuche, un día yo le dije a alguien, mire, si tú dices que Dios te mandó a juzgar a ese hombre, lo único que quiero que sepas, estás seguro que tú operas bajo la unción y dimensión de un Natán, porque no todo mundo tiene esa facultad. Tú tienes que saber hablar uno. Es como la palabra dice, si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ven? Entonces dices, mire que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla.
Entonces, es muy importante esto, que el pueblo del Señor define eso, que el pueblo del Señor se manifiesta en esto. Hoy día la gente juzga muy fácilmente. Hoy día la gente, hoy día, mire, aparte que tenemos esa mala costumbre latina, ¿cierto? Que estamos, le aumentamos a las cosas, ¿cierto? Le aumentamos todo esto. Mire, esto es interesante. Esto es algo que usted, Dios mío, esto es algo que la gente le aumenta y le aumenta y le aumenta y le aumenta y le aumenta. Vamos a mirar lo que dice allí en Timoteo. Mire, en Timoteo, vamos a mirar 19. Vamos a mirar un poquito, a ver, un segundito, 19. Vamos a mirar para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Ok, Timoteo 5:1. Mire lo que dice. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, las más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Ve? Mire, ¿con qué? Con toda pureza. Eso se llama temor del Señor y eso se llama cultura de reino. La murmuración, saber manejar la murmuración, entra en la cultura de reino. ¿Ve? Aquí dentro del reino no se manejan las cosas como se maneja allá afuera. ¿Ve? Incluso mire lo que dice la Escritura, mire, aprenda esto, mire. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo viene a dar un consejo porque había entre los hermanos, parece que había un conflicto. Entonces querían ir delante de un juez. Entonces le dijo, mire, es que no hay aquí ningún espiritual, no hay ningún maduro que juzgue, amén, porque van a ir delante de gente que no tiene temor a tratar de arreglar sus asuntos. Y incluso les dijo, si ustedes van a hacer esto, incluso Jesús dijo, antes de ir a presentarse delante del juez, ustedes dos pónganse de acuerdo, no sea que se presenten delante del juez y entonces el de su dictamen. Cuando yo estaba meditando un poquito en eso, Dios incluso me habló a mi corazón, me dijo, no solamente el juez, hay un juez aquí en la tierra, sino el juez del cielo. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen conflicto, antes de presentarnos delante del Padre, un día nosotros nos hemos de presentar, incluso cada uno de nosotros nos presentamos en oración intercesora, pero también va a llegar un momento en la vida que vamos a partir de este mundo y nos vamos a presentar delante del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios habló a mi corazón, diles. Y a mí también me habló mejor, ten cuidado de esto, antes de que tú te presentes delante de mí como juez, ponte de acuerdo con tu hermano o con tu hermana, si de pronto hay ciertos conflictos. Está diciendo, arreglen conflictos. ¿Para qué? Para cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, no sea que el Señor, mire, cada quien viene con su cara pelada y cada quien viene con sus argumentos y como Dios conoce el corazón, ¡pum!, dictamen algo. Amén, declare algo sobre nosotros que no es lo que más queremos. Entonces uno tiene que empezar a caminar en ese temor del Señor. Por eso la recomendación, ponte de acuerdo con tu hermano, con tu hermanita. Si hay algún conflicto, trate de solucionarlo de una manera madura. Amén, no permita que la ofensa esté por encima del perdón, de la administración o de la restauración. ¿Cómo tú vas a estar en desacuerdo, pelea con tu papá o tu mamá? Amén. Hay gente, yo conozco hijos o mamá Dios mío, ¿cómo está ese conflicto? Igualmente espiritualmente, ¿cómo tú estar enojado, divorciado de un padre espiritual, de una madre espiritual, de unos hermanos que el padre te puso allí en esa casa, en esa familia? Entonces la gente que prefiere salir corriendo e irse. Ahora mire, volviendo aquí, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos y a las más ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Mire lo que dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a los padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Regulación o cultura de reino, ¿se da cuenta? Más, no solamente está hablando de padres naturales, sino padres espirituales. Mala que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mire, está diciendo si alguien que dio viuda, mire, está dando una asignación, una tarea. Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Se ha puesto en lista solo la viuda, no menor de 70 años, aleluya, que haya sido esposa de un solo hombre. Bueno, es una ley que estaba allí porque estaban abusando. Amén. Ahí también está hablando, a ver, veo, para poder entrar aquí. Deme un segundito, yo chequeo aquí para poder entrar en lo que yo quiero enseñar, para que usted se dé cuenta de lo que la palabra enseña. Versículo 19 contra un anciano. Vuelvo y repito, contra un anciano está hablando de un hombre espiritual maduro, una mujer espiritualmente madura. Amén. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Y que sean fieles, gente que sea estable. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Amén. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que de su sangre escogido, de que guardes estas cosas sin perjuicios, ni haciendo nada con parcialidad. ¿Amén? Entonces está hablando de esto, y también Jesús también habla acerca de una autoridad. Amén. Dice que un anciano que enseñe la palabra, dice que sea hallado o digno de doble honra. ¿No? Entonces aquí el punto es, escuche bien, en cultura del reino, uno tiene que aprender a manejar problemas, obstáculos, aprender a manejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente de un momento a otro usted y yo podemos caer en ciertas murmuraciones y ya todo el mundo conoce, amén, todos nosotros conocemos las consecuencias de murmurar. ¿Qué es murmurar? Pero es importante, yo le di la tarea para que usted la haga. Haga la tarea, porque allí le aseguro que va a aprender. Allí va a tener que volver a analizar, va a tener que volver a las notas que usted ha tomado, va a tener que volver a oír nuevamente lo que se estudió allí, y usted va a poder establecer esto. ¿Amén? Entonces, ahí enseñamos, por esa razón, mire, siempre es lindo eso, porque siempre hay redención. Recuerde esto, la serpiente en todas las civilizaciones aparece como un símbolo de muerte, de poder y señorío, y aparte de eso es un símbolo de las tinieblas. Amén. Jesús, amén. Dice la palabra, mira lo que es Juan 3, 14, 15. Impresionante esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Dios, del Hijo del Hombre, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impresionante esto, aleluya. O sea, está la redención, ¿por qué se activan ciertos ataques? Los activamos nosotros. Aquí está hablando el Señor. ¿Por qué se activaron las serpientes de fuego, las serpientes ardientes? Dice la palabra que venían y mordían al pueblo. ¿Por qué? Porque murmuraron. Mire, Números de 21, 8, 9, mira lo que es. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido. ¿Por qué mordió a la gente? Porque murmuraban. Y mirare a ella, vivirá. Vuelvo y repito eso. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Esa serpiente era de bronce, no estoy mal, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿por qué lo mordía? Vuelvo y repito, porque murmuraba. Y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es impresionante. ¿Se da cuenta? Hay redención. Dios es tan bueno porque dice, bueno, este pueblo me está fallando, van a tener que aprender la lección, y dio una redención, una solución. Ok, tú metiste la pata, y le aseguro que, vuelvo y repito esto, mire, usted no puede ver allí a María que la serpiente lo picó, o a Aarón. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron. ¿Se acuerda qué le pasó a María cuando ella murmuró en contra de Moisés? Y Aarón se libró porque por causa de la cobertura, ¿ve? De su manto de sacerdote, sumo sacerdote. Pero a María dice que le cayó una lepra. Mire todo lo que activa la murmuración. En este caso aquí activó muerte, allá activó una lepra, pero aparte de eso detuvo una bendición. Amén. Entonces, esto es tan interesante porque el Señor quiere que usted y yo caminemos en esta dimensión de gloria. Entonces vemos que en la cruz contiene una doble figura. Por un lado, la de un cordero sin mancha. Recuerde que Jesús es un cordero sin mancha. Por eso la Escritura dice que Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente, amén, triunfante sobre Satanás. ¿Se acuerdan? Así como Moisés levantó
la serpiente de bronce, Jesús era necesario que lo levantase, amén, bien alto para que todo aquel que mira a Jesús para salvación, sanidad y liberación, amén, sea completamente sano. ¿Qué quiere decir todo eso? Si yo cometo una falta, si yo cometo un pecado, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y mirar a la cruz de Cristo, su sangre, automáticamente me perdona, Señor, me libera, pero también tengo que aprender la lección. Le aseguro que, mire, por eso usted puede ver al pueblo difícilmente murmurando, porque ellos aprendieron la lección. Que, wow, si murmuramos, mire lo que sucede. Si nosotros entramos a este nivel de murmuración, mire todo lo que acontece, todo lo que sucede. El apóstol Pablo vuelve y repite y define esto. Esto ha sucedido como ejemplo para nosotros, para que no seamos fornicarios, adúlteros, todo esto que está, y cosas más, para que usted no practique en estas cosas, porque mire lo que está aconteciendo. Cuando la gente murmuró, perecieron por la serpiente. Cuando hicieron esto, mire lo que acontece. El Padre nos está hablando para que nosotros automáticamente entremos en esta dimensión de gloria. Ahora mire, la palabra enseña que los murmuradores aprenderán doctrina. Qué poderoso esto, amén. Hay una promesa de parte de Dios a favor de todos nosotros. Metámonos allí, porque todos nosotros de una u otra manera vamos a murmurar, amén. Entonces, hay una promesa de parte de a favor de todos aquellos que le rentamos la lengua a Satanás para murmurar en contra de los hermanos, en contra de los hombres del Señor, en contra del ministerio, en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la iglesia. Cuando yo murmuro en contra de la iglesia, estoy murmurando en contra del cuerpo de Cristo. Si murmuro en contra de mi hermano, amén, hay que orar para que el Señor cambie. Entonces vendrá una liberación tan poderosa que la unción pudrirá todos esos poderes demoníacos de murmuración, contienda, pelea, división, toda esa cosa. Amén. Ahora mira lo que dice Isaías 29, 22, 24. Qué impresionante esto, Dios mío. Esto te llena de gozo porque Dios siempre trae redención, Dios siempre trae una solución. O sea, hay consecuencias por ciertas faltas, pero aparte de esto, Dios dice, voy a traer una redención, aunque, y escucha, dice la Escritura, aunque nosotros pecamos, con todo eso Jesús murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Aunque el Señor sabía que muchos de nosotros nos íbamos a apartar del Señor, íbamos a murmurar en contra, con todo eso dice la palabra que Jesucristo murió por nosotros. Ahora mira lo que la palabra enseña. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, está Isaías 29, 22 y 24, dice a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. ¿Se acuerda cuando cuando usted lo avergüenza algo, se pone pálido, se pone rojo, colorado? Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos. Que santificará mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Mire lo que dice 24, versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Qué impresionante. Eso es el tiempo ahora. ¿Se da cuenta? Doctrina es una enseñanza, un discipulado. ¿Qué doctrina te enseña a ti? No haga esto, mire las consecuencias. Esto es lo que define. ¿Qué quiere decir murmuración? Ahí lo hemos enseñado. ¿Qué quiere decir? Cuando usted aprende de todo esto, entonces eso se llama doctrina. Te están enseñando. Aparte, mire, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Por qué la gente se extravía? Porque carecen de inteligencia divina. ¿Por qué la gente murmura? Porque no saben doctrina. Hay que enseñarles. Hay que decirle, hermano, hermana, no murmure, no haga esto, mire consecuencias, mire qué quiere decir esto que es murmurar, que vamos a también hablar acerca del espíritu de rebeldía, porque todo esto es muy importante que la gente de la iglesia conozca esto como una doctrina. ¿Para qué? Para que usted y yo no colaboremos con las tinieblas, sino que operemos en una dimensión completamente diferente. Ya conozco qué es esto, ya sé qué es esto, ya sé cómo opera esto, ya sé cómo se maneja esto. Entonces yo no quiero estar extraviado. Amén. Los extraviados de espíritu. Recuerda que el apóstol Pablo dice que lo que tiene los sentidos extraviados. Ahora, aquí aprenderán inteligencia, porque por doctrina. Y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Aprenderán qué? Doctrina. Qué impresionante esto. Así que esto es una solución, es algo que el Padre nos ha querido dar, es algo que el Padre nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en dicha falta. Ahora, vamos a traer un resumen pequeñito. ¿Ven? De lo que es murmuración. Amén. Vamos a mirar para que usted
tenga este concepto claro, y usted no se lo olvide, eh, y usted y yo caminemos a esta dimensión de gloria. Literalmente, la murmuración priva de la bendición a todo el pueblo. La murmuración, escríbalo allí, priva al pueblo de una bendición. La murmuración priva a un pueblo, a una familia, a un individuo de una bendición. Vuelvo y repito, la murmuración priva, o sea, lo aleja a ti, me aleja a ti, a mí, de una bendición. Amén. También podemos decir que la murmuración, una de las cosas que hace la murmuración es que trae una dimensión de detenerte, te detienes, se detiene la gloria del Señor, se detiene la bendición. Tú mismo te detienes. Amén. La murmuración te hace ser obstinado. Amén. Terco. Amén. Testarudo. Amén. Dios santo, Dios mío. Amén. Te hace como cerrado, terco, porfiado, testarudo. Amén. Hay que renunciar a todo eso. Opera en ti, en mí, un espíritu de queja. Una de las cosas que por la palabra usted puede leer que la gente se quejó en contra de Dios, que murmuró. Una queja es no estoy de acuerdo. Hay un lugar donde dice, un ejemplo, hay un lugar donde usted va y se queja a cierto lugar, es cierto que lo que pasa, incluso a través de, de ciertas páginas de internet, usted va a cierto lugar y le da ciertas calificaciones. Usted dice, no me gustó esto, entonces se está quejando. Eso es algo que es normal y es legal, ¿cierto? Pero con Dios, quejarse en contra de lo que Dios ha establecido, se quejaron en contra de Maná. Mire qué es esto, Dios Santo Israel. ¿Ve? ¿Por qué dice que se cansaron? Porque el maná para aquí, maná y maná y maná y maná y maná y maná. Y esta gente, bueno, no hay más otra cosita. ¿Cuánto a nosotros nos pasa eso, cierto? Y cuando usted va al escrito dice que el maná es el comida que se le va a los ángeles. El maná era la comida que se le daba a los ángeles. Y el pueblo dice la escritura que en un momento que se cansó del maná. Maná por la mañana, Dios mío. Entonces es entendible de cierta manera, pero el Señor le desagradó eso, ¿no? Entonces también quejarse, murmurar también que se musitar o hablar entre dientes. eh, Quejas contra vuestro prójimo motivados por el egoísmo. ¿Amén? También habla de difamador, llevador de cuentos. Recuerda que la murmuración también activó el destructor. O sea, mire todo lo que hace. Un difamador es un llevador de cuentos, algo que lamentablemente le gusta el chisme. Amén. Es averiguado. Amén. Hay gente que está preguntando para averiguar cosas. Deje ese vicio, deje eso. Amén. Siempre todo lo quiero preguntar. Hay personas que, un ejemplo, pregunta por ciertas personas que saben que están en conflicto. Pastor, ¿y cómo está Juliana tal? Sí, tú sabes, ¿qué quieres saber? Y usted ve el espíritu porque la gente a Jesús le preguntaban. Jesús, todo dice que lo preguntaban, los fariseos lo preguntaban para tentar. O sea, no era una pregunta sana, no era una pregunta, no era una pregunta, ¿cómo lo explico? No era una pregunta inocente. Era una pregunta con una dimensión de maldad para tentar a Jesús, a ver qué Jesús contestaba. Y Jesús decía, wow, yo sé la intención de vuestros corazones. ¿Se da cuenta? O sea que hay muchas preguntas que la gente hace que en vez de ser inocente, hay gente que pregunta porque quiere aprender. Amén, gloria al Señor. Pero siempre hay ciertas preguntas que te hacen con una connotación al que dice. A ver qué, porque querían que lo que Jesús contestase, ellos luego lo querían interpretar a su manera y luego levantarlo en contra de Jesucristo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pernoctar, quedarse en un lugar, eso quiere decir detenerse. Mira lo que hace la murmuración, hablar con los labios casi cerrados, cuchicheo, expresión en palabras no muy inteligibles. ¿Ven? Por eso, ¿qué está diciendo? No se pero ahí está murmurando y que está criticando, ahí está, te habla al oído, le habla al oído a la otra persona. Mire, qué feo es cuando usted está conversando en un grupo y la persona está hablando con otro al oído. Y usted sabe que está hablando en contra de lo que ese hombre está diciendo, en contra de la persona está hablando. Usted está tan loco. Entonces, usted, ¿por qué más bien levante su manito y con unas palabras entendibles, con respeto, dice, puedo preguntar eso, hágalo con un corazón sincero. No es pecado preguntar, pero hágalo con una intención correcta. Un ejemplo, a Jesús muchas veces está reunido, está enseñando
Y de un momento alguien allí de los fariseos de esta gente, hacía una pregunta porque sabía, número uno, mira, a ver qué Jesús contestaba, porque había tanta gente, a ver qué más, aquí Jesús va a contestar delante, a ver, lo ponen aprieto, ¿cierto? A ver qué él dice, a ver qué me va a decir, porque ahí lo vamos a caer encima. Y Jesús le contestaba de una manera tan impresionante y muchas veces Jesús se quedaba callado, ¿eh? Entonces también habla de un encantamiento de un mago o hechicero. ¿Ven? Hay ciertas murmuraciones que hacen lo que hechizan a la gente. La gente cree las murmuraciones porque viene a través de un hechizo. Hay un espíritu maligno que se suelta, que la gente, esa murmuración, aunque es mentira, mire, yo estaba hablando el domingo con ciertos hermanos después del servicio y quiero hacer una cita divina con varios de ustedes, sobre todo los que han hecho la tarea, ¿no? Que quiero ir vamos a trabajar este tema y quiero que usted responda, que usted me diga, que usted me ayude. Amén. Porque todo el pueblo empieza a ser entrenado en esto y empieza a darse cuenta que hay gente que está aprovechando la palabra, que están aprendiendo la palabra. Amén. Muy importante que usted pregunte en un espíritu sano, amén, en un espíritu correcto, no para hacer que ese hombre, esa mujer, avergonzarlo, porque hay gente que pregunta para avergonzar al otro. Sobre todo usted sabe que los niños preguntan, esos días, ¿qué es lo que sucedió? Esos días alguien me está diciendo, no, y tal, los niños, ¿cierto? Pasó algo y la niña o el niño de esa casa le soltó la verdad. Y la mamá con los ojos quería que se callara, porque los niños muchas veces, o más que todo, dicen la verdad, a menos que tú le enseñes algo contrario. ¿Ven? Entonces, por eso es muy importante darle el buen ejemplo a esos niños. Yo quedé sorprendido, wow, ese niño, porque había pasado algo en el núcleo familiar y alguien fue allí y era una situación de mentira, una situación allí que no estaba. Entonces, ¿qué sucede? Están hablando las personas mayores con esta otra persona. De un momento, uno de los niños suelta la sopa. Pero tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la mamá lo mira con los ojos, cállate, porque los niños dicen verdades. ¿Ven? Hay verdades crueles que dicen los niños. ¿Ven? Pero con esa inocencia suelta, o sea, muchas veces en esa inocencia, gente que dice cosas que Dios mío, son como un poquito imprudentes, pero son niños que muchas veces, incluso proféticamente, Dios usa a esos niños de tal dimensión, porque está diciendo ese papá y esa mamá, está mintiendo. ¿Por qué mienten de esa manera? Y el papá es avergonzado, la mamá es avergonzada, porque ese niño dice la verdad. Y me quedé sorprendido, wow, que se levanten muchos niños así, ¿cierto? Que cuando el papá o la mamá están diciendo cosas indebidas o públicamente delante de la gente, haciéndose el inocente, y diga, no, papá, pero usted en la casa está haciendo eso, mamá. ¿Cuántos jóvenes? Yo vi tantos jóvenes que avergonzaron a sus padres, porque sobre todo en el campo cristiano, que quisieron a dar a entender cosas que no son. Amén, quisieron traer apariencia y los muchachos públicamente un día, yo he visto casos de eso, y papá, pero ¿qué usted dice eso? Y si acaso usted hace esto, y mamá también, papá. Entonces, se da cuenta porque estamos dando mal testimonio a nuestros niños. Recuerda que nuestros niños, nuestros adolescentes, ellos están mirando lo que tú haces en secreto, lo mentiras que tú sueltas o la verdad que tú liberas. Están observando tu comportamiento y si tú no te pones pilas, luego esos niños van a repetir lo que tú le estás enseñando. Por eso procura de enseñarle correctamente, para que ese niño, esa niña aprenda correctamente y diga, aquí en mi casa se manejan verdades, aquí en mi casa sí, lo que se habla en público, aquí se habla en secreto, ¿no? Es un testimonio. ¿No? Así que, amados, vamos a seguir enseñando un poquito más de esto y vamos a entrar en otro tema. Vamos a mañana seguir con este tema. Le aseguro que esto le está ayudando, le aseguro que le va a ayudar a 4 o 5. A mí me está ayudando, estoy refrescando mi conocimiento y estoy, wow, Señor, necesitamos de tu misericordia. Amén. Mire, le amo, le bendigo, le pido por favor a todo el pueblo, hay clamor 6 de la mañana, dedícale un tiempo al Señor. Amén. El Señor le dijo a los discípulos, oren, y no han podido orar una hora, oren y velen para que no entren en tentación. Amén. Aparte de orar en grupo, a nivel ministerial, corporativo, también ore a nivel individual. 6 de la mañana hay un grupo de oración, un turno de oración, por decirlo así. 12 del mediodía, otro turno.
8 de la noche otro turno. Yo necesito que usted, por favor, me colabore en uno de esos 3 turnos. Usted no puede decir, pastor, no sé orar o no tengo tiempo, porque no es así. Por favor, le invito para que usted fortalezca el ministerio de la intercesión. Le invito a que ore. 12 del mediodía, 6 de la mañana, 6 de la mañana. Yo estoy orando, estoy dando un cierto enseñanza en la oración, le estoy enseñando a orar. Aparte, en medio de la oración le enseño. 12 del mediodía, un grupo de hermanitos va a estar orando. Ven, quiero que estén allí. Y por favor, oren la palabra. Oren la palabra. Y 8 de la noche, también. El miércoles, usted sabe que la pastora tiene la escuela de formación y liderazgo ministerial. Y todos los días, de lunes a sábado. Cita divina, 7:30 de la mañana. Amén. El domingo toditos en casa. El domingo pasado estuvo precioso el servicio, estuvo lindo el servicio, qué lindo como Dios se movió. Fue muy lindo lo que Dios hizo, toda la administración. Así que le pido por favor que estén allí muy fuertemente conectados con el Señor y por favor le invito a que usted desde ahora empiece a hacer planes. Recuerde que reunirse y congregarse es un comando, es un mandamiento. ¿Eh? Así que métase a orar, métase y venga el domingo a casita. Muchas bendiciones, que mi Padre te bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom, shalom. Bendición.